Hola, bienvenidos al canal Reto Bilingüe, el canal para padres hispanos educando a hijos bilingües. El episodio del día de hoy es el número 9 con el tema Criando bebé bilingüe paso a paso. Bueno, pues el día de hoy quiero contarles mi experiencia de cómo he criado a mi hijo bilingüe desde bebé, paso a paso. La verdad es que no por el hecho de vivir en Estados Unidos y tener una madre hispana significa que va a hablar español, pero lo mismo sucede que no por el hecho de estar en México y tener una madre que hable inglés significa que va a hablar inglés. Es algo complicado lograr que los niños sean bilingües. Realmente yo puedo decir que la fórmula mágica de esto se llama paciencia y constancia. Pero bueno, vamos a empezar cómo fue que empezó el paso a paso. Les voy a contar de acuerdo a sus etapas, a sus meses. Y vamos a empezar con la etapa de 0 a 6 meses. Bueno, pues en casa la mamá hablaba español, el papá le hablaba español. Y en casa hablábamos español. La televisión y la radio siempre la teníamos en español. Nuestra comunidad en inglés era en Estados Unidos y bueno, todo era en inglés. En ese momento yo no sabía como tanto la importancia de manejar dos idiomas, sino que yo nada más estaba hablándole puro español porque asumía que el inglés lo iba a adquirir afuera. Bueno, después en la etapa de 6 meses a 10 meses empecé a darme cuenta que era importante que yo también le hablara inglés porque a veces el niño no tenía tanto contacto con gente de angloparlante. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a hablarle inglés para que empiece a identificar ciertas cosas. La verdad es que no existía como una metodología con nosotros. Muchas veces yo le decía al niño, esta es una manzana, pero al mismo tiempo también le decía, in English, this is an apple. Entonces, casi todo lo que decía lo decía en inglés y lo decía en español. Entonces, fue una etapa que de 6 a 10 meses yo usaba inglés. Mi esposo usaba español. En casa ya la televisión era un poco más puro inglés y en la comunidad era nada más inglés. Bueno, de los 10 meses a los 2 años empecé a hacer todavía más inglés y español. Mi esposo nada más estaba hablando puro español con el niño y en casa ya empezaba el niño a ver más en inglés televisión y escuchar radio. Después, en esa etapa entró a clases de estimulación temprana, lo cual era nada más en inglés, pero si se fijan realmente era una exposición al inglés como 4 horas a la semana, realmente no era mucho tiempo y la comunidad era en inglés. Entonces, esa fue como fue nuestra etapa de los 10 meses a los 2 años. De los 2 años a los 2 años y medio, yo seguía con inglés y español con el niño. Ahora el papá ya comenzaba a hablarle inglés y español también. Y en casa ya veíamos televisión, inglés y español. Cuando me refiero a la televisión y a la radio, me refiero exclusivamente a lo que el niño escuchaba con cosas que eran para él, pues. La televisión en español, cuando nosotros escuchábamos las noticias o lo oíamos en inglés. Pero realmente cuando me refiero a la televisión y radio, esto es nada más lo que el niño le impactaba, inglés y español. Entonces, a los 2 años yo lo meto al preescolar y en el preescolar eran pues puro inglés y su exposición a escuchar el inglés era de lunes a viernes de 9 a 12 de la tarde. Entonces, y la comunidad era en inglés. Bueno, a los 2 años y medio hasta los 3, ahí hubo una variación. Fueron 6 meses que estuvimos en México, entonces ahí cambió el sistema, ¿no? Entonces en casa, bueno, yo me refería con él nada más puro inglés, el papá también nada más le hablaba en inglés. En casa nosotros le poníamos radio y televisión nada más en inglés.
la escuela en la que llegó el niño, en el preescolar en que estuvo, era bilingüe, entonces de lunes a viernes en la escuela le hablaban mitad del día en inglés y mitad del día en español. Entonces, y nuestra comunidad era en español. Sin embargo, la diferencia es que al estar en México, el contacto con nuestra familia era mayor y obviamente el niño estaba expuesto más tiempo al español en comparación de que cuando estábamos en Estados Unidos la exposición al inglés era mucho menor porque realmente no tenemos como mucho contacto familiar o muchas amistades, entonces realmente era como menos, nada más cuando salíamos al cine o al exterior, simplemente al parque, etcétera. Entonces acá, en el tiempo en que estuvimos en México, el niño estuvo justamente en la etapa donde apenas comenzaba a estructurar un poquito más los enunciados. Y les puedo decir que cuando llegó a México nada más hablaba puro inglés. Cuando hablaba, entendía el español, pero sí fue una gran ventaja que esos 6 meses que estuvo ahí de inmersión completamente en México, le promovió para empezar a animarse a hablar el español, porque no le quedaba otra opción, se tenía que comunicar. Y bueno, a los 3 años regresamos a Estados Unidos, entonces el niño comienza con la comunidad en inglés y en casa, entonces dijimos, bueno, vamos a hablarle exclusivamente español. Ahora sí pusimos las reglas más definidas con el sistema de lenguaje, del idioma minoritario en casa, que es el español. Entonces en casa hablamos exclusivamente español, la televisión y la radio es español, en la escuela es nada más inglés, él está de lunes a viernes expuesto al inglés, más o menos como de 9 a 3 de la tarde más o menos, es su exposición de puro inglés todo el día y la comunidad es completamente en inglés. Bueno, ¿qué cabe destacar? Es que el tiempo que estamos en Estados Unidos, todos los días, bueno, no todos los días, perdón, todas las semanas, al menos 2 horas, el niño se encuentra en Skype hablando con los abuelos y ahora sí que practicando su español, porque no tiene opción más que nada más puro español. Esas son parte de las cosas que hacemos en cuanto a introducir el tercer idioma, que sería para él el alemán. Comenzamos a hacerlo. La verdad es que yo creo que de la etapa de los 10 meses a los 2 años, yo trataba de meterle un poquito más de estar escuchando alemán. Ahora ha sido un poco más difícil porque con las transiciones de cambios de casa y todo, realmente me he enfocado más en 2 idiomas, en el inglés y el español, considerando que el alemán no sé absolutamente nada. Entonces, lo que apenas comienzo otra vez es empezar a trabajar con apps, con aplicaciones, para que el niño empiece a interactuar con el idioma, sobre todo que vea sus caricaturas en alemán, siendo con su personaje favorito, pero aún todavía no logro ese éxito que yo quisiera, porque el niño está en una etapa en que él ya quiere decidir en qué idioma hablar. Y me cuesta más trabajo cuando él me dice, es que el alemán no lo quiero. Y bueno, entonces esa es la situación en cómo estamos el día de hoy. Sin embargo, yo puedo decir que me siento orgullosa porque el niño, si tú llegas y le hablas en español, el niño va a contestarte completamente en español y te mantiene la conversación en español. Independientemente de que los verbos los conjugue bien o no, él se anima y lo hace. Y lo mismo sucede en el inglés. En el inglés, obviamente, su avance es mucho mayor en su vocabulario. Tiene más vocabulario en inglés que en español. Puede mantener una conversación también perfectamente en inglés, puesto que la mayoría del tiempo lo ha sido en inglés. Y bueno, ahora a mí me da gusto porque, como les decía, el hecho de vivir en Estados Unidos y aunque sea madre hispana, no significa que va a hablar español. Conozco muchas personas que sus padres son hispanos, que nada más se habla español en casa y que los hijos no hablan absolutamente nada español. Lo entienden, mas no lo hablan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un lugar y otro lugar? Yo pienso que la base es la paciencia y la constancia. Sobre todo, mucha repetición. A mí me cuesta, no que me cueste, pero simplemente tengo que estarme esforzando todo el tiempo en estarle diciendo al niño, se dice así,
o reafirmando lo que él dijo, pero de la manera correcta, de tal manera que él repita el enunciado que yo dije. Es un trabajo de todos los días, y la verdad es que muchas veces llego a repetir la misma frase, el mismo enunciado, la misma palabra, no sé, 4 o 5 veces o hasta 10 veces, de diferentes formas para que el niño lo entienda y no se aburra. Hasta eso, para él ha sido algo divertido esta forma o esta comunicación, pero pues evidentemente llega un momento en que los niños ya no te van a aceptar. Por eso es tan importante hacerlo desde chiquititos, porque es un momento en que los niños pues están todo el tiempo con la atención a los papás, a la mamá sobre todo, y es como que la mejor manera de llegar y meterles el segundo idioma. Entonces, me siento contenta de los logros que he obtenido hasta ahora, porque el niño pueda mantener 2 conversaciones. Sin embargo, si yo lo escucho hablar, o si todos lo escuchan hablar, su vocabulario todavía le falta mucho por tener ese nivel que yo quisiera como nativo. Nosotros hemos empezado a hacer actividades que le ayuden a estimular su lenguaje hablando español. Y una de las actividades que hemos hecho es hacer videos en español. Entonces, cuando empezamos a hacer los videos fue porque yo me di cuenta que al niño le gustaba mucho ver videos en inglés, y también me di cuenta de niños que están jugando, y también me di cuenta que el niño empezaba a decir muchas expresiones que yo no le había enseñado, y que incluso su exposición al inglés pues no era tanta. Como ustedes se dieron cuenta, en la etapa de los 10 meses, pues realmente eran nada más 4 horas las que estaba expuesto el niño al inglés a la semana. Entonces yo me di cuenta que el niño empezaba a adquirir mucho vocabulario de esos videos, y yo dije, bueno, pues voy a hacer lo mismo. Después, con el tiempo, empezamos a hacer videos, o sea, yo juego con el niño, hacemos los videos, el niño está hablando español, está aprendiendo a cómo se tienen que decir las cosas. Y bueno, lo mejor de todo es que el niño el día de hoy le encanta ver sus propios videos, y sobre todo él, cuando escucha el video, se memoriza el video y está repitiendo las palabras que escucha en el video. Y para mí eso es un gran éxito, porque el niño está retroalimentándose a sí mismo. Y me gusta porque él se ve y revive el momento. Entonces es una experiencia que para nosotros ha sido pues un gran avance, porque el niño está aprendiendo el segundo idioma de manera divertida. Y bueno, si quieren verlo hablar español, los invito a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, que es Tots Playtime. Y bueno, ahí lo pueden buscar, y yo aquí les puedo poner un link y de que se den cuenta cómo ha sido su avance en español. Creo que algún día vamos a empezar a hacer ya más videos en inglés también, para que pueda el niño pues practicar. Digo, lo habla, pero a su nivel obviamente de 3 años. Pero bueno, el chiste aquí es que el niño está motivándose a estar hablando de las 2 formas, y pretendo que sea casi al mismo nivel. Sobre todo para mí es importante mantener el balance de la exposición de los idiomas, y sobre todo que lo hable con la misma naturaleza, incentivarlo siempre a hablar. Hemos hecho ejercicios últimamente de que me cuente cuentos, y él me inventa cuentos, entonces yo le ayudo a estar inventando cuentos, y eso le ayuda a estar recreando y estar pensando en español. Bueno, pues hasta el día de hoy espero que les haya gustado mi experiencia, les haya gustado el programa. Muchas veces yo estaba en esa duda de cuando veo a una persona que es bilingüe y digo, pero ¿y cómo le hace? ¿Pero qué hace? ¿Cómo? Bueno, pues aquí les dije exactamente tal cual como ha sido cada etapa, y cómo es que he logrado que el niño a sus 3 años pueda mantener una conversación en los 2 idiomas sin ningún problema, y sin que te esté contestando en inglés si le hablas en español o viceversa, lo cual es muy importante, ya que muchos niños le hablas en un idioma y te contesta en el otro. Y bien, hasta aquí el día de hoy nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube y de Facebook. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.